Buen día, profesor. Cordial saludo. Mi nombre es Andrés Anaya, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia del primer semestre de la Universidad de Córdoba. Hoy le vengo a hablar sobre la artrología equina. Entonces, articulaciones. Una articulación es el conjunto de elementos tales como tejido cartilaginoso o tejido fibroso mediante las cuales dos o más huesos se unen entre sí. En esta tienen lugar los diferentes movimientos y hacen del esqueleto un conjunto móvil que cumple multitud de funciones. No obstante, también podemos encontrar articulaciones inmóviles. Clasificación de las articulaciones. Anatómicamente, según su medio de desarrollo, ya sea natural y la unión que forman las superficies articulares. Fisiológicamente, según la índole y la extensión de movimiento o la ausencia de este mismo, la movilidad. Según su medio de unión, estas están clasificadas en articulaciones fibrosas o sin artrosis, articulaciones artrosis, sinoviales y artrosis. O también se pueden clasificar por la unión o por las características ya antes mencionadas. Articulación del hombro. Esta articulación la encontramos desde el cuello de la escápula hasta el cuello del húmero. Y es una articulación laxa, ya que permite todos los movimientos. Se puede clasificar en una articulación esférica, queriendo decir que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes. Este requiere regulan el movimiento como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. En esta articulación encontramos un ligamento llamado el ligamento glenumeral. Este ligamento se origina en el tubérculo supraglenoidea, es divergente y termina en las tuberosidades medial y lateral del extremo proximal del húmero. Aquí podemos... Bueno, no está corriendo. Aquí podemos encontrar lo que sería la articulación del codo, superficies articulares, cóndilo del húmero formado por la tróclea del húmero y la fobia articular de la cabeza del radio. Su clasificación entra en articulaciones de bisagras o de gínglimo. Estas permiten el desplazamiento en un solo eje. O sea, solamente permite un movimiento en su eje, que es flexión y extensión. Cápsula articular del borde libre del húmero hasta el borde libre del radio y cúbito. Ahí lo podemos encontrar nosotros. Entonces, ligamento colateral lateral y colateral medial. Van desde el extremo distal del húmero hasta el extremo proximal del radio. Existe un ligamento interóseo entre el radio y el cúbito que se osifica, y lo que le hace articulación radiocubital es una sinostosis. Ligamento radiocubital. Desde los dos bordes del cúbito hasta el borde caudal del radio. Articulaciones del carpo. Es una articulación compuesta, constituida por varias articulaciones individuales. Tiene cápsula articular como a las tres articulaciones. Esta se inserta aproximadamente cerca del borde de la cara articular del radio y distalmente al metacarpo. Está formada por tres articulaciones: la anterocarpiana, intercarpiana o mediocarpiana. Articulación anterocarpiana. Se encuentra en el extremo distal del radio y del cúbito. La podemos ver, está conformada por la fila proximal de los huesos del carpo, conformado por el carpo cubital, carpo intermedio y carpo cubital.
Lo podemos ver aquí. Bueno, esta articulación podemos decir que es en forma de bisagra. Está moldeada de tal manera en que nos permite la movilidad en un solo eje, dando así articulación intercarpiana. Ubicada en la fila proximal de los huesos del carpo. Está conformada por la fila distal de los huesos del carpo. Es un tipo de articulación sinovial gínglimo. Solo permite movimientos sobre un hueso. Este se desplaza sobre la superficie del otro. Permite realizar movimientos de desplazamiento. Y aquí la podemos encontrar. Articulación intercarpiana. Articulación carpometacarpiana. Se encuentra en la fila distal de los huesos del carpo. Está formada por el extremo distal de los metacarpos y es un tipo de articulación sinovial plana. Articulación metacarpofalangina o del menudillo. Se divide por el gran metacarpiano, dos cóndilos separados por una cresta sagital. Por la primera falange, por sus cavidades separadas por un surco. Carilla articular en la cara anterior de los dos sesamoideos y en la carilla articular en el extremo distal de la cara caudal al metacarpiano. Cápsula articular. Podemos darnos cuenta que es gruesa y amplia en la parte dorsal y estrecha en el resto de la articulación. Ligamentos. Ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial. Los ligamentos de los huesos sesamoideos son ligamentos colaterales sesamoideos que van desde las caras tabaxiles de los sesamoideos hasta las caras correspondientes del gran metacarpiano. Los sesamoideos tienen otros ligamentos que los refuerzan, los rectos, los oblículos, los cruzados, los cortos que están entre los sesamoideos. Articulación interfalángica distal o del casco. Superficies articulares. Segunda falange o media. Cóndilos. Tercera falange o distal. Cavidad glenoideas. El sesamoideo distal en la carrilla articular. Cápsula articular. Es gruesa y estrecha. Tiene movimientos de flexión y extensión. Ligamentos. Encontramos lo que son ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, ligamento colaterales sesamoideos y por último ligamento sesamoideo distal. Va desde la cara distal del navicular hasta la superficie flexora. Ligamento colateral medial, lateral de la articulación interfalángica distal. Esta se encuentra entre la segunda y la tercera falange, que sería esta. Ligamento sesamoideo impar. Une el borde distal del hueso sesamoideo distal con el borde posterior de la tercera falange. Sería esta aquí abajo. Ligamentos sesamoideos colaterales lateral y medial. Unen la depresión ligamentosa distal de la primera falange con la tercera falange y el sesamoideo distal. Articulación de la cadera o coxofemoral. Superficie articular. Cabeza del fémur con el acetábulo. Cápsula articular. Es gruesa y está alrededor de los bordes articulares del acetábulo y el cuello del fémur. Ligamentos. Encontramos redondo o femoral, desde la cabeza del fémur hasta el acetábulo. Femoral accesorio desde la cabeza del fémur al tendón prepudiano. Y acetabular transverso cubre desde la escotadura acetabular. Aquí tenemos lo que sería el fémur, la cabeza del fémur y la articulación coxofemoral. Aquí sería lo que está el ligamento redondo,
Articulación de la rodilla. Superficie articulares. Cóndilos femorales y tibiales, medial y lateral. Tróclea de la cara anterior y extremo distal del fémur con la tróclea de la cara posterior de la rótula o paleta. Cápsula articular. Va desde el extremo distal del fémur hasta los bordes libres del extremo proximal de la tibia envolviendo la rótula. Aquí tenemos lo que es la vista medial de la articulación de la rodilla de un equino. Ligamento colateral lateral. Ligamentos. Colateral lateral. Va desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné. Colateral medial. Va desde el epicóndilo medial del fémur hasta el borde libre del cóndilo medial. Ligamento cruzado. Craneal. Nace de la fosa intercondílea de la cara interna del cóndilo lateral del fémur hasta el área intercondilea de la tibia. Ligamento cruzado caudal. Desde la fosa intercondílea de la cara interna del cóndilo medial del fémur hasta la incisura poplitea de la tibia. Ligamento tibial craneal del menisco, lateral del área intercondílea craneal lateral de la tibia. Ligamento tibial craneal del menisco medial, borde craneal del menisco medial en el área intercondílea craneal de la tibia. Une el área intercondílea craneal de la tibia. Este que vemos aquí sería el ligamento cruzado caudal. Ligamento rotuliano. En el equino se divide en tres: lateral, intermedia y medial. Ligamento femorrotuliano lateral. Nace en el epicóndilo lateral del fémur y se dirige hacia el ángulo lateral de la rótula. Ligamento femorrotuliano medial. Se une en el epicóndilo medial del fémur con la rótula. Ligamento femorrotuliano medial sería este. Femorrotuliano lateral sería este. Aquí sería el medial. Articulación del tarso. Está compuesta al igual que el carpo por varias articulaciones, las cuales son las articulaciones tarsocorural, intertarsiana proximal y distal y la articulación tarsometatarsiana. Articulación tarsocrural. Superficie distal de la tibia y tróclea del astrágalo. Articulación intertarsiana proximal. Superficie articulares de la fila proximal de los huesos del tarso. Articulación intertarsiana distal. Superficie articular de la fila central del tarso. Y por último la articulación tarsometatarsiana. Superficie articular de la fila distal de los huesos del tarso metatarsiano. Ligamento de la articulación del tarso. Ligamento colateral lateral largo del tarso. Nace en el meolo lateral y termina en el hueso metatarsiano lateral. Ligamento colateral lateral corto del tarso. Se extiende desde el meolo lateral y se extiende hasta los huesos calcáneo y astrágalo. Si fuera. También encontramos, bueno, esto fue todo, así que muchas gracias, profesor. Gracias por su atención. Adiós.